Desde Línea Editorial te saludamos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días para todos y para la audiencia. Muy bien, Elena. Bueno, te escuchamos, a ver cuál es Sí, la columna de hoy. frente a algunas medidas de protesta que se han llevado a cabo en estos últimos días, tanto en Buenos Aires como acá en la provincia, es más, en el Gran Mendoza, yo quería hacer algunas reflexiones que en realidad algunas toman la forma de pregunta, pero pregunta que significa justamente una inquisitoria como para ver la relación que tienen estas protestas con la metodología elegida por los dirigentes y los dichos de dichos dirigentes. En primer lugar, me voy a referir, es evidente, a los cortes de sectores clave del tránsito y del acceso tanto a la ciudad de Mendoza como a la ciudad de Buenos Aires y en horas clave, como así también al escrache que se realizó frente a la vivienda familiar del gobernador de la provincia. ¿Y por qué me parece que hay que reflexionar sobre esto? Primero, hay que preguntarse qué sector las realiza, qué sector de la vida laboral, de la vida social. ¿Y por qué esto? Porque si hay sectores que cuentan con estructuras sindicales o con estructuras políticas, es decir, que tienen soportes institucionales que les permiten llevar a cabo medidas que tienen que ir necesariamente en un grado ascendente, no empezar por la medida más extrema al comienzo, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? El petitorio, recursos administrativos, recursos judiciales, cuentan con abogados y inclusive cuentan con un aporte permanente e insistente de los medios hegemónicos, que es sumamente notorio en estos casos. Y cuando digo esto, digo que al contar con un soporte institucional también tienen deberes y derechos institucionales, y en esto hay que preguntarse cómo se deciden esas metodologías, si se han seguido todos los pasos institucionales, estatutarios, ya sea de instituciones sindicales o políticas o sociales, para llegar a la resolución de esta medida. Y además, otra pregunta es con qué representatividad se cuenta en el momento de llevarla a cabo. Y todo esto creo que tiene que tener una relación muy clara con el objetivo que se plantea al tomar esa medida. Digamos, si ese objetivo tiene relación con una medida tan extrema y con los aspectos que acabo de señalar de carácter institucional. ¿Por qué digo esto? Porque hay metodologías que surgieron en épocas donde la desocupación, la flexibilización laboral, la invisibilización de los sectores más castigados por el neoliberalismo, por una parte, hizo casi indispensable que surgieran los piquetes, por ende los piqueteros, porque era la única manera de hacerse visibles y de mostrarle a la sociedad el grado de exclusión al que se había llegado con esas políticas neoliberales. Un desocupado que ha perdido todo, no tiene una institución que los respalde, y menos contaban y cuentan inclusive en la actualidad con el apoyo de los medios hegemónicos. Y por otra parte, los escraches surgen, entiendo, desde la Asociación Hijos en principio y algunas otras organizaciones de derechos humanos, también después de años de requerimiento de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, frente a lugares de
vivienda o de trabajo de genocidas que seguían después de haber cometido crímenes atroces con su vida normal, y para señalarle tanto a su entorno vecinal como a la sociedad toda que criminales de tamaño carácter, digamos, continuaban sin haber sido juzgados, porque justamente lo que se pedía era justicia a través de todos los mecanismos legales y constitucionales, garantizando el debido derecho a la defensa. Entonces, estas dos metodologías que surgen justamente porque no hay otra para hacer notar, para hacer visibilizar ante la sociedad y ante el poder la necesidad de ser escuchado, de ser tenido en cuenta, es desvirtuada, utilizada y aún diría yo en este momento vaciada de contenido, y no solamente vaciada, sino hasta casi arrebatada a aquellos sectores que no cuentan con instituciones que los respalden. Entonces, como es un sindicato o una organización social o política. Entonces, esto me parece algo que nos tenemos que plantear a la hora de analizar las protestas sociales. Y la otra cosa que me parece muy interesante para tener en cuenta es que al llevar al extremo esto, como por ejemplo, de repente decidir, se está haciendo un corte y decidir hacer un escrache frente a la casa de un ciudadano que en este momento cumple la función de gobernador de la provincia, se vacía el contenido de aquel escrache que era la última medida posible para reclamar un derecho largamente pedido de manera institucional, y se confunde porque ese ciudadano, haga un buen o mal gobierno, no tiene parangón con un criminal que ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad. Entonces es como que realmente es algo que nos tenemos que plantear para analizar este tipo de acciones. Y otra de las cosas que hay que analizar son los dichos de los dirigentes que llevan a cabo este tipo de metodologías de protesta, que cuando se les reclama por el caos que se puede producir o por la posibilidad de hartazgo que pueden provocar en la misma población y llegar a haber hasta algún tipo de posibilidad de enfrentamiento o de discordia, contestan reclamando la no represión a la protesta social, contra la ley antiterrorista, que por cierto nosotros tampoco estamos de acuerdo con la ley antiterrorista y preferiríamos que no hubiera sido sancionada y ahora que sea derogada, pero como si estuviera siendo aplicada en cada caso, cuando lo mismo que están haciendo y lo mismo que están diciendo es una contradicción viva frente a esto. Si fuera aplicada una ley antiterrorista salvaje, de ningún modo podrían realizar esa protesta y tampoco contestar con reclamando la no represión a la protesta social o la judicialización de la protesta social. Y en este último aspecto, el de la judicialización, reclaman por la judicialización cuando expresa y explícitamente han infringido normas institucionales de sus propias estructuras sindicales cuando llevan adelante determinadas protestas, como es, por ejemplo, el no acatamiento, entre otras, de la conciliación obligatoria, claro, o no haber seguido los pasos estrictos de la institución sindical, por ejemplo, para la decisión de una medida determinada. Y es como si estas realizaciones de medidas extremas tuvieran una especie de termómetro de combatividad. Y en realidad yo creo que es un poco al revés, y por eso son tan apoyadas por los medios hegemónicos. Es
mucho ruido y pocas nueces. Ujú. Bueno, Elena, te agradezco muchísimo todas estas reflexiones y seguramente, bueno, en los próximos encuentros que tengamos con vos seguiremos reflexionando alrededor de todos estos temas, pero la verdad que muy interesante hoy lo que nos estás planteando en relación a las medidas de fuerza y cómo muchas veces se deslegitiman y pierden justamente fuerza, que es para lo que están, ¿no? Para que en realidad sirvan para que los ciudadanos, digamos, podamos reclamar por nuestros derechos y tener medidas para poder hacerlo. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional. Nos volvemos a escuchar en realidad el lunes que viene, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias.